Acompañan, que se han autodenominado el Gabinete del Diálogo. Yo quisiera, señor presidente, señalar que para dialogar hay que tomar en cuenta la otra parte. Y esa otra parte es la ciudadanía. Y la ciudadanía recibe a este gabinete aquí en el Congreso con 33% de aprobación y 55% de desaprobación del gobierno. Esa es la circunstancia en la que el gabinete se presenta. Y el primer tema que plantea la ciudadanía es que la ciudadanía está preocupada por el alza del costo de vida. Y está preocupada por el alza de alimentos. Y no hemos escuchado nada sobre el tema. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a la sequía norteamericana y el alza de precios de cereales y del azúcar? ¿Va a haber un fondo de compensación, como hubo de los combustibles, para los alimentos y para defender a los más pobres? ¿Va a reducir temporalmente aranceles para impedir alzas de precios? ¿Cuál es la política del gobierno? Ni una palabra respecto al tema. Preocupante. Ni una palabra respecto a aumento de sueldos y salarios en una población que ve reducida su capacidad de compra. La única palabra emitida es que se aumentarán los sueldos a los policías y elementos de los institutos armados. Nada para maestros, nada para trabajadores de salud, a pesar de que venimos encarando conflictos sociales en esos sectores que no tienen respuesta. ¿Diálogo? ¿O estamos, como dice Mario Moreno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa? Aquí hay un problema de entendernos respecto a qué cosa es un gabinete del diálogo. Y si ese gabinete del diálogo no puede dialogar con los sectores que están reclamando con razón, estamos en problemas. Y es un gabinete que tiene un ministro de Economía que nos ha regalado este año un superávit, es decir, un no gasto del presupuesto inicial aprobado de 17.743 millones de soles. Increíble. Un país que no puede resolver el conflicto de maestros, de médicos, que no puede encarar el problema de diversas necesidades y urgencias. Es un país que se dé el lujo de no gastar en el primer semestre 7.740 y tantos millones de soles. Inverosímil. Y ese mismo país está pidiendo créditos afuera. No gasta lo que tiene y solicita créditos afuera. Y no logra armar su Fuerza Armada, su policía. Serio problema tenemos por delante. Un gabinete que no reconoce la crisis que hay en el mundo y que no invierte hacia mercado interno y no se prepara para enfrentar los problemas que están planteados en el mundo. La prueba, la no inversión o no gasto de 17.743 millones de soles en el primer semestre. De forma tal, señor, de que vemos esto con preocupación, pero vemos también con preocupación la veracidad de determinados datos. Aquí, en la anterior estación de preguntas, hace buen tiempo, el ministro de Economía vino aquí y nos dijo que se recaudarían 2.900 millones de soles adicionales por la nueva tributación minera. Y el presidente de la República y el ministro han dicho que en el primer trimestre se recaudaron 723 millones. Pero la SUNAT dice otra cosa. La SUNAT dice que en el primer semestre de aplicación de estas medidas se recaudaron 475 millones. Una pequeña diferencia de 247 millones y medio por trimestre. Es decir, al año se va a recaudar por lo menos, según la diferencia de cálculo de SUNAT, 1.000 millones menos de lo que dijo el ministro y el presidente de la República el 28 de julio. Interesante. Pero además, ese cálculo no le dice al país que sobre lo que pagan las empresas se va a deducir del impuesto a la renta el 32% de lo pagado, porque se considera costo. Y entonces lo recaudado ya no es 475 por trimestre, sino 332.8 por trimestre. Y si a eso le deducimos que recaudábamos antes por las antiguas regalías 161 millones por trimestre, ya no son 332.8, sino 165 trimestral.
Dele un minuto al congresista de Canseco. Gracias, señor presidente. Y luego, señor presidente, nadie habla de que las mineras ya no van a aportar los 500 millones de lóbulos que antes daban para obras sociales. Si sacamos la cuenta al final, ¿saben cuánto va a ser la recaudación extraordinaria que este Congreso debatió? Con un debate de comisiones a toda carrera. La recaudación extraordinaria van a ser 185 millones adicionales. Da pena que un país trate la enorme riqueza que tiene en esos recursos y que hoy se van al bolsillo de grandes transnacionales y un gran debate para recaudar 185 millones adicionales. Un país que no puede ni gastar 17.743 millones de soles presupuestados. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad en la billetera de estos grandes grupos transnacionales y las necesidades inconclusas de la gente. Le ruego un minuto. Adiciónele uno a su cuenta. Quiero, señor presidente, terminar señalando un tema que me parece muy preocupante, que es el de Camisea. El gobierno está liquidando el proyecto del gasoducto del sur. Y lo está liquidando porque está rompiendo el planteamiento de un gasoducto que llegaba hasta Arequipa, Moquegua y Tacna, a un gasoducto que termina en Juliaca, Cusco y Juliaca, no tiene comunicación directa con la costa, no abastece de gas natural la costa, pretende sustituir ese gasoducto por transporte vehicular y llevar el etanol a través de un ducto desde Pisco, donde se produciría, por una tubería hasta el sur, en la que no va a invertir ningún capitalista privado porque no tiene ningún sentido producirlo en un lugar distinto a donde va a originarse el etanol. Y esto, señor, no es cualquier cosa. Este es el principal proyecto de Gana Perú. Es el proyecto de desarrollo descentralista y de darle energía al sur del país. Y eso es lo que está siendo traicionado, señor, por este gobierno y por...